Hola, antes que nada, primero que todo, quiero dar una queja porque, como bien sabe el mundo, existe algo llamado Cernac, pero no existe un Cernac donde tú puedas dar quejas de cómo es que la gente, tanto del gobierno como a nivel socioeconómico, trabajan. Uno nota siempre en las noticias que siempre están dando desgracia tras desgracia tras desgracia, y en verdad todo eso vende porque te permite a ti como televidente y a la empresa que transmite en ese instante una noticia tener un pic, me imagino yo, de televidentes que están conectados viendo televisión. Si bien hoy en día la gente usa más internet, quizás en ese sentido le dan como mucho énfasis a noticias que son más tristes que nada. Creo que por esa razón no me gusta ver mucho noticias. Pero el día de ayer, creo, si no fue antes de ayer, veía las noticias que un montón de gente en una comuna en Santiago que se llama Las Condes estaba haciendo una manifestación porque en una rotonda querían construir viviendas, o más bien van a construir viviendas que son subsidiadas, tengo entendido. ¿Dónde está mi punto en esto y en mi queja? En que no puede existir en el cerebro de una persona que se supone que es desarrollada, no subnormal, como digo yo. Y cuando digo subnormal me refiero a que este país es subnormal. Chile es un país no desarrollado completamente, y no está desarrollado porque tiene un nivel no de educación, porque esto no va por educación, sino más bien por eh, personas que te gobiernan. Tú, la persona que quizás se dé la paja de ver este video, va a ver que quizás estoy hablando de una realidad que a lo mejor muchos saben, pero nadie habla. Y si la hablan te callan, porque así es. Somos gobernados. Y no tiene mucho que ver con la parte de Piñera y ese tipo de cosas, sino más bien por la gente que nos gobierna, desde el senador, diputado, eh, municipal, todo eso viene desde ahí. Viene desde ahí el conflicto en que no aprueben una ley que te permita a ti tener un sueldo digno para vivir, una ley donde tú seas protegido por la parte económica, en este sentido consumo, porque a ti te suben el sueldo y automáticamente las empresas se encargan de subir el arroz, el fideo, el azúcar, cosas que son para ti de uso cotidiano y normal para sobrevivir. No existe un nivel de conciencia porque esto es automático. Si te suben el sueldo, automáticamente te subieron el pan, automáticamente te subieron el gas, automáticamente te subieron el agua o la luz. Es algo que está hecho para que uno como persona, que se supone que somos nosotros los que trabajamos, hacemos crecer un país, y no permitimos que este país crezca porque seguimos eligiendo a la misma cochinada de siempre. Y eso es algo que me molesta muchísimo. Existe mucha gente que puede tener voz en este país y que trata de hablar, pero te callan porque tú eres un piojo que hay que matar y que hay que sacar, porque tú no tienes derechos a hablar sobre un tema que a ti como tal te corresponde y te concierne. Estos viejos que están plantados, porque digo viejos porque están plantados en el lugar donde están, en el gobierno, no te permiten ni tampoco permiten que otras personas entren, porque es muy sencillo culpar al de al lado y decir que son, no sé, el presidente en este caso, que para mí la verdad no puedo decir que es un mal presidente, tiene ideas que son bien claras, somos nosotros los que lo vemos como más enemigo. Miren esta mujer Bachelet, si bien hizo un gobierno en su momento, luego reelegirla y volver a pensar en reelegirla
no creo que haya sido la mejor decisión del mundo, porque no solamente a ella tendrían que haber elegido, sino que a nuevas personas. Y cuando digo nuevas personas me refiero a que toda la porquería que está dentro de esto llamado democracia salga. Y claro, democracia tú dices, pero ¿dónde está esa democracia si no existe una igualdad de condiciones? Y ahí es donde yo me quejo y digo, no puede salir por la tele una mujer que te diga que tú no puedes vivir en una comunidad o más bien en una provincia donde se supone, o no sé cómo se diga, comuna, me parece que es comuna, ¿eh? Por el hecho de que tú postulaste una vivienda por un subsidio o por un crédito hipotecario, porque según la señora, inteligentísima, porque ella tiene que haber ido a la universidad y tiene que haberse, no sé, educado en las más grandes escuelas del país, como para decir que ella no permitiría que gente como yo, que trabaja y que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar, para ganarse 280.000 pesos, que se supone que es el sueldo mínimo, y digo se supone porque en verdad es menos, para postular a una vivienda que tienes que pagar por más de 30 años, para que una señora te diga sí, porque se le ocurrió que ella le costó su casa entre 200 y 300 millones de pesos, que no podría permitir ella que personas como yo vivieran cerca de ella. O un tipo que él no quería que construyesen en ese lugar porque iban a haber calzones y ropa tendida en las ventanas de las personas, como si no existiera en el lugar donde ellos viven. Ellos no se cambian ropa, ellos no. ¿Y por qué te marginan? ¿Solo por el hecho de vivir en una población o solo por el hecho de ser una madre soltera o porque tú optas a un subsidio para que te pueda ayudar? ¿Solo por eso tengo que ser marginada por este tipo de gente? ¿Dónde está la verdadera educación? Porque eso no es cultura, eso es educación. Tú naces con una educación que te imparten tus padres. Y según, si tus padres son escoria, obviamente tú vas a ser una escoria, porque tú eres el fiel reflejo de lo que a ti te enseñaron. Y me molesta esto porque esto también existe en el gobierno. Y por eso somos anormales, somos simios que no evolucionan y no tienen el pensamiento quizás europeo o norteamericano o quizás en otros países que son grandes a nivel mundial porque tienen una cultura. Es como cuando tú le dices a una persona por qué bota el papel en el suelo y no falta el ridículo que te dice, para eso existe el auxiliar de servicio o la persona que está haciendo aseo, para que se gane las lucas. Qué gran respuesta es esa. Se nota que existe una gran educación dentro de esas personas y esto va a nivel socioeconómico, alto, bajo, medio, muy bajo, y por eso es que mi reclamo es este. Me gustaría en verdad que existiera gente que tuviera un pensamiento, que tuviera una lógica en la cabeza, que pudiese pensar con el cerebro. El cambio se genera cuando tú como persona te permites y te abres y cambias las cosas. No te vendes simplemente porque una persona te ofreció 100 pesos y te dijo te doy estos 100 pesos pero tú vota por mí o haz esto otro por mí. Pasa como la señora Vallejos. Tenía una voz, tenía un mando y terminó siendo igual al resto. ¿Por qué? Porque simplemente el medio en el que tú te ves inmerso no te permite mantener un pensamiento. ¿No será que la economía o la forma en la que tú vives, porque a muchas cantidades de dinero mayor es la cantidad de cosas que tú compras, ¿no? Pero fíjense en el estatus de vida que uno tiene. Normalmente tu sueldo mínimo es inferior a lo que tú normalmente consumes. El consumismo en el país es más grande de lo que tú como tal tienes. Por eso estás encalillado hasta el cogote en las tiendas comerciales. No existe un déficit
que te muestre que la gente ha podido pagar sus deudas, que la gente ha podido tener una mejor calidad de vida. Tienes que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque la persona que gana un poco más de 7 millones de pesos que tú elegiste, ella no tiene una justificación para justificar el por qué gana esa cantidad de plata. Porque yo puedo ser universitario y he visto muchos egresados de la universidad que trabajan en un lugar un poco más de 8 horas para poder ganar un poco más de plata porque su nivel económico subió. ¿Y por qué subió? Porque las cosas siempre te suben un poco más. ¿Por qué? Porque los simios que te dirigen no te permiten a ti vivir dignamente. El pensamiento europeo es totalmente distinto al pensamiento que tenemos nosotros aquí en este país subnormal y no es igual. Y me molesta tanto porque yo, como muchas otras mujeres o hombres que trabajan, que tienen hijos, que tienen una familia, se sacan cresta y media para ganar un sueldo mediocre, para vivir en una vivienda que no te permite tener una mejor opción, porque gente como la que sale en la televisión diciendo que no va a permitir que se venga a vivir gente que va a plantar calzones en la ventana y eso se va a ver feo porque se va a ver poblacional. O sea, ¿qué onda? Gente como esa es la que gobierna el país. Diputados, senadores, concejales, gente que tú eliges. Principalmente los viejos, porque son los viejos los que están eligiendo las mismas personas de siempre escorias que están plantadas, porque eso es una mafia que está plantada en este país y que no deja surgir al país y por eso somos subnormales. Por gente como la que salió en la televisión. Yo trabajo en una empresa de aseo, en un condominio, en donde todos los días veo cuál es la diferencia entre tú y la persona que tiene un nivel económico, se supone, más alto que tú. Por ende, la educación que debiera de tener debiera de ser digna, acorde a lo que. Y cuando digo acorde me refiero a que tú dices buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Se siente bien, se siente mal, cosas como esas. Igualdad de condiciones se llama. Yo no soy diferente a ti solo por el hecho de que yo nací en una población que no tiene un gran renombre. Soy igual a ti porque vivo, respiro, camino, ando. Soy igual a ti. No soy diferente a nadie, mucho menos en la parte sexual o no. Soy tan igual como cualquier otra persona. Para mí no existe un estatus de vida ni tampoco un estatus social. Yo no soy diferente a nadie, ni nadie es diferente a mí. Esta es mi queja, porque veo anomalías que no son buenas para nadie. Son los niños los que vienen creciendo y ellos vienen pensándose que es así como tiene que ser. Porque un papá y una mamá no te enseñaron bien que somos todos iguales. Porque en el baño todos hacemos exactamente lo mismo. Ninguno hace flores. Ni se destaca porque esto, porque lo otro. No. Así que por favor, paren de elegir gente estúpida que gobierne este país. Crezcamos de una vez.